Hola, uno de esos comandos que han quedado perdidos dentro de otros videos con una temática más general ha sido el comando change space, que en español es cambiar espacio. ¿Para qué sirve? Básicamente sirve para pasar elementos del model space al paper space o del paper space al model space. Pero no es tan sencillo como suena. Ahí les voy a mostrar los típicos casos en donde esto sucede y cómo este comando viene a arreglar esta situación. A muchos de ustedes les debe haber pasado. Y vamos a ver algunas cositas más en profundidad que tiene, que son súper interesantes. Entonces, por ejemplo, yo tengo este dibujo al cual lo quiero acotar. Y para acotarlo, lo voy a acotar acá mismo. Entonces pongo esto en escala 1 en 50, está en escala 1 en 50 y yo empiezo a acotar. Entonces vengo y acoto, supongamos que desde ese eje a este eje y a continuación el próximo eje. En escala 1 en 50 esto tiene 30 metros punto 67. Ahora, otra forma que hay de escalar esto es trabajando desde el layout, que ustedes han visto, si han seguido mi flujo de trabajo, que es mucho más cómodo porque yo puedo ver los colores, cómo van a salir impresos, puedo ver los espesores, cómo van a salir impresos y de paso trabajar con, si estoy trabajando con el flujo de trabajo multiplanta, no hay forma de trabajar si no es desde el layout. Entonces vamos a hacer un layout para esto, para lo cual voy acá y cambio su tamaño. Entonces, bueno, ahí está en 1 a 0 y esto lo voy a poner en escala 1 en 50, para lo cual vengo acá y le pongo 1 en 50, es eso que está ahí. Y lo que yo quería era justamente esta parte que se ve ahí, por ejemplo. Cierro este viewport, lo bloqueo y a partir de ahora yo puedo entrar y salir del viewport cuantas veces quiera. Entonces, si yo entro en el viewport, todo lo que yo dibuje ahora, por ejemplo, un rectángulo, no sé, ahí, cuando yo vaya al model va a estar dibujado en el model en el mismo lugar. Si yo lo borro desde acá y vuelvo al layout, en el layout obviamente no está. Pero esto de haber bloqueado el viewport hace que el zoom, ya sea que yo esté en el model o esté en el layout, en el espacio papel, se vea de la misma manera. Entonces yo estoy dentro del viewport y el zoom funciona de esta manera, y yo estoy fuera del viewport y el zoom funciona de la misma manera. Es decir que yo, si ahora vengo y dibujo un rectángulo acá, en realidad no me he dado cuenta, pero lo he dibujado en el layout, no lo he dibujado en el model, porque yo no estaba dentro del viewport cuando lo dibujé. Entonces fíjense que yo lo puedo mover tranquilamente y dejarlo ahí, y se ve claramente que pertenece al layout. Entonces, esto es lo que yo no quería hacer, porque yo quería dibujarlo en el model. De hecho, para hacerlo un poquito más complejo, vamos a agregar un par de rectángulos más, como si nos hubiese tomado mucho trabajo hacer esto, y lo hicimos, estamos contentísimos, y cuando nos queremos dar cuenta, claro, en el model esto no está. El problema es terrible y los dolores de cabeza son inmensos, porque claro, esto que está acá yo lo tengo que dibujar en el model. Si yo digo, bueno, a ver, vamos a seleccionar todo esto y vamos a copiarlo y pegarlo en el model, a ver si funciona. Yo hago botón derecho, clipboard, copy, y cuando voy al model y le pongo botón derecho, clipboard, paste, salen enormes. Esto no era el tamaño que yo tenía, claro, pues yo lo dibujé sobre un viewport que estaba en 1 en 50. Es decir que si yo no conociera el comando que les voy a mostrar ahora, esto hay que hacerlo todo de nuevo. El comando es change space, ch space, o cambiar espacio. Y funciona de la siguiente manera. Yo le doy un enter y me pide que seleccione objetos. Y los objetos que voy a seleccionar los puedo seleccionar o bien en el layout o bien en el model, en uno de los dos. En este caso estoy seleccionando en el layout y yo quiero seleccionar todo eso que está ahí, que son esos 6 objetos. Le doy enter y en el momento en el que le doy enter, fíjense que me abrió el viewport y puso los elementos exactamente en el mismo lugar en donde estaban, pero en el model y del tamaño con el cual yo lo había dibujado. Entonces, cuando yo voy al model, me voy a encontrar que efectivamente estos elementos están acá, y yo quería que efectivamente estuvieran acá. Por ejemplo, es muy común acotar en el layout sin darse cuenta, ¿no? Entonces yo estoy acá y pongo linear, como estoy en un estilo
que es anotativo, van a ver que, vamos a hacerlo con esta canaleta, me pone que la canaleta tiene 207. Si yo en este momento hago Change Space y obviamente lo que estoy seleccionando es lo que está en el layout, ¿no? Porque yo estoy en el layout, no estoy en el viewport. Y yo selecciono esta cota. Cuando yo le dé Enter, no me la va a llevar al model. Fíjense que yo selecciono y sigue estando en el layout. Yo sigo estando en el layout. Es decir, que en el model no tengo absolutamente nada de esa cota. ¿Por qué? Bueno, porque Autodesk originalmente cuando creó el layout, lo creó justamente para agregar todas las anotaciones dentro del layout. Y las anotaciones anotativas por sobre todas las cosas. Ahí fue que aparecieron las escalas anotativas y demás. Entonces, toda aquella cota que yo ponga en el Paper Space y la lleve al layout no se va a pasar, en tanto y en cuanto esa cota sea anotativa. Con los otros elementos no hay problema, los va a pasar. De hecho, fíjense, yo pongo ahora un texto que lo voy a poner también en el layout. Vamos a hacer un mtext por acá que diga, no sé, un montón de cosas. Ese texto en realidad era algo que no tenía que estar en el layout, sino que tenía que estar en el model. Entonces, ¿es un texto anotativo? No. Bueno, hagámoslo anotativo. Entonces, vamos a cambiarlo por uno que sea anotativo. Por ejemplo, este. Ahí está. Ahora es anotativo. Yo este elemento lo paso con Change Space al model y se pasa. ¿A dónde se pasó? Bueno, hay que verlo. Se pasó exactamente a ese lugar. Lo que pasa que es anotativo. ¿A qué escala pertenece esto? Pertenece a la escala para imprimir, que es una de mis escalas, es la 1 en 1. ¿Ven? Pertenece a para imprimir. Si yo la agrego ahora a la escala 1 en 50, le doy OK, van a ver que este elemento cambia de tamaño y en el layout se ve ahora chiquitito porque lo hemos cambiado de escala, del 1 en 50 lo pasamos al 1 en 1 y después volvió y demás. Pero lo que les quiero mostrar con esto es que los textos, sean anotativos o no, los pasa, los va a cambiar de tamaño indudablemente, pero las cotas anotativas no las pasa de ninguna manera. Entonces, si yo quisiera pasar esta cota que está en el layout al model, no tengo forma de pasarla en tanto y en cuanto sea anotativa. Es una de las muy pocas restricciones que tiene este comando. Para pasarla la tengo que cambiar a un estilo de cotas que no sea anotativa. No sé, por ejemplo, esta estándar o esta la ISO 25. Entonces esta cota ahora pertenece al estilo ISO 25 que no es anotativa. Entonces recién ahora sí le voy a poder hacer un Change Space y automáticamente me la va a haber llevado al model. Fíjense que estoy en el model ahora y si yo voy al model, efectivamente voy a tener la cota acá en el model. Pero para eso tuve que decirle que no sea anotativa, con lo cual es un problemita. Esto desnuda este objetivo que tuvo en mente Autodesk cuando creó los layouts, que en realidad no está para nada mal el hecho de trabajar con cotas desde el model, desde el paper, perdón, es decir, desde el layout, acotar sobre el layout. Por ejemplo, vamos a hacer, bueno, esto mismo que hicimos acá, pero vamos a hacerlo desde el layout. Entonces voy a borrar estas cotas y voy a acotar siempre desde el layout. Entonces yo uso mis cotas anotativas y siempre van a tener el mismo tamaño. Entonces yo pongo esta que va de acá a acá. Y esta está en el layout. Yo pongo esta otra que va de acá a acá. Y esta también está en el layout. Entonces, lo bueno que tiene esto es que en el model yo nunca lo ensucio con cotas. Yo nunca tengo una cota acá. Las tengo acá. Y de hecho podría usar también todo lo que fueran cotas de nivel. Y todo lo que son anotaciones. Reservarlo para el layout. Y lo que es dibujo, reservarlo para el model. Ustedes me dirán, bueno, pero si se mueve el viewport, las cotas ya no se pierden. Y sí, efectivamente, si yo entro dentro del viewport y esto lo desbloqueo y lo muevo, naturalmente las cotas ya no tienen nada que ver. Esa es una desventaja, pero es algo que no tendría que ocurrir nunca. Sí puede pasar, por ejemplo, vamos a volver esto a bloquear, sí puede pasar, por ejemplo, que yo modifique las medidas de esta canaleta. Por ejemplo, vengo al model y hago un stretch por acá.
por algún motivo me trajo esto otro de ahí, pero fíjense que la cota se ha actualizado. Inclusive, voy a volver esto hacia atrás. Fíjense en este caso que si yo muevo el dibujo por algún motivo, entonces, no sé, todo este bloque yo lo muevo un poquito, ahí, en teoría dentro del viewport se va a haber movido. Sin embargo, las cotas siguen vinculadas a mi modelo. Bueno, me fui a otro lado, pero lo que les quería explicar hoy es el Change Space. ¿Para qué sirve? Para pasar objetos del layout al model o del model al layout, salvo las cotas anotativas.